Antonio Zaghloul El-Mudesi está considerado como el psiquiatra más importante del siglo XX de la medicina dominicana. Nació en San Pedro de Macorís el 2 de abril de 1920. En su tierra natal, se desempeñó como locutor en la emisora HIIJ durante 4 años, siendo el Benjamín del equipo radial. Aquí aprovechaba para criticar las debilidades del sistema de salud y las carencias económicas que afectaban al pueblo dominicano. El doctor Zaghloul era un hombre sencillo. Él nunca olvidó su natal San Pedro de Macorís y periódicamente se juntaba con sus amigos, entre ellos el doctor José Asín Azar, fundador de la Universidad Central del Este. Él, a diferencia de su familia, nunca se dedicó al comercio. Sus descendientes y sus consanguíneos fundaron, aún existe la famosa Casa Zaghloul, de mercancías, tejidos y variedades, que está en San Pedro de Macorís. Siendo un veinteañero, Antonio Zaghloul El-Mudesi se trasladó a la capital dominicana a estudiar medicina en la Universidad de Santo Domingo. Para pagar sus estudios, comenzó a laborar como bracero en el muelle, cargando bultos para los barcos de carga en el puerto. Se graduó de médico en 1947 y obtuvo una beca del Instituto de Cultura Hispánica para especializarse en psiquiatría en la ciudad de Madrid, España. Allí fue instruido por los famosos psiquiatras Juan José López Ibor y Juan Antonio Vallejo Nájera. Zaghloul era un hombre de una cultura vasta, un lector insaciable y en consecuencia su estadía en España le fue muy beneficiosa, no solo porque se formaba en una especialidad que no tenía el país, sino que además podía enriquecerse desde el punto de vista cultural y filosófico, estando viviendo en la Madrid de entonces. Regresó al país en los años 50, en plena dictadura de Trujillo. Él tenía una mentalidad muy avanzada, muy amplia, era una relación de bastante horizontalidad, de comunicación, de cariño. Era un hombre profundamente humanista, con una alta sensibilidad hacia las problemáticas sociales de su país y del mundo entero. Los prejuicios acerca de la psiquiatría estaban muy marcados en la sociedad dominicana de aquel momento. Si una persona acudía al psiquiatra, era tildada de loca. Esto generaba temor y pánico, ya que los locos eran considerados como gente peligrosa. Además, se rechazaba y menospreciaba a las familias que tenían algún integrante con problemas mentales. A partir de 1969, Zaghloul comenzó a cambiar la mala percepción que se tenía del tema, al escribir en su columna dominical del periódico El Nacional artículos sobre los enfermos mentales. Este gran contertulio escribió alrededor de 2000 artículos de prensa en los cuales explicaba los conceptos aparentemente complejos de la psiquiatría. Antonio Zaghloul es, y no sin comparación, el psiquiatra que revolucionó la visión social, exclusivista, biologicista de la medicina. Aún hoy día, sus pacientes lo recuerdan con mucho cariño, sobre todo porque sus consultas siempre estaban animadas por un chiste, una anécdota y sobre todo un trato eminentemente humanitario a los pacientes pobres. Por su lenguaje sencillo y ameno, se ganó rápidamente el cariño de los lectores. Toñín yo lo conocí, fui amigo de él, mayor que yo, pero un médico eminente, de primera categoría.
Zaghloul, a nivel privado, su consulta era abierta a todo el que tenía que ir, a todo el que necesitaba ir, con dinero o sin dinero. Zaghloul se complacía en dar las medicinas que guardaba en sus gavetas para los pacientes que le visitaban, pero además muchas veces le daba el dinero para que retornaran en un vehículo a su casa. Eso a nivel privado, desde luego, causó un gran impacto porque se transformó en el psiquiatra diferente. En el periodo 1950-1959 fue director del Hospital Psiquiátrico Padre Villini, ubicado en Pedrobrán, en el kilómetro 28 de la autopista Duarte. A los ingresados en el manicomio, o el 28, como se le denominó, se le aplicaban los métodos psicoterapéuticos de la época considerados los más avanzados, consistentes en aplicación de electrochoques y trementina inyectada en ambas piernas. Allí trató de humanizar la psiquiatría con un proceder más científico y allí también resguardó, por decirlo así, algunos presos políticos de la época de la tiranía de Trujillo. Primero fue nombrado en el hospital de Nigua, que era una antigua fortaleza que habían construido los norteamericanos y que al evacuar sus tropas en 1924 se quedó como fortaleza de la República Dominicana. Pero más tarde, hacia mediados de los años 50, el gobierno, era el gobierno del dictador Trujillo, construyó una nueva cárcel en la comunidad de La Victoria, que todavía existe. Y entonces esa antigua fortaleza, que era a la vez cárcel de la comunidad de Nigua, se le entregó para que se trasladara allí el nuevo hospital psiquiátrico. Nuevo entre comillas porque cambió de local, pero las condiciones siguieron siendo las mismas. Antonio Zaghloul fue un ferviente defensor de los derechos de los enfermos mentales. Un hecho que lastimó mucho a Zaghloul fue el apresamiento y posterior asesinato de su amigo, el cardiólogo Manuel Tejada Florentino, así como el asesinato de las hermanas Mirabal. El sangriento suceso fue el detonante de su enérgica actitud contra la tiranía trujillista. Sus críticas fueron cada vez más reacias y afiladas. Sus fervientes opiniones provocaron que en 1960 Trujillo lo cancelara como director del Hospital Psiquiátrico Padre Villini. La medida lo llevó al exilio en Puerto Rico, donde laboró como médico en el Hospital Psiquiátrico de Río Piedras. Tener que abandonar el país obligado por la situación política del momento, estamos hablando de principios de los años 60, cuando fue debilitado el movimiento 14 de junio. Este movimiento al que Antonio Zaghloul estuvo vinculado fue develado y sus principales líderes, Manolo Tavares, etcétera, fueron apresados, algunos asesinados, otros pudieron salir al exilio y Antonio Zaghloul estuvo entre esos. Fue un exilio de algunos 2 años. Tras el ajusticiamiento del tirano en 1961, Zaghloul volvió a la República Dominicana y trabajó como catedrático en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde tiempo después fue decano de la Facultad de Ciencias Médicas. Fue juramentado en el cargo el 28 de marzo de 1966 por el entonces rector Julio César Castaños Espaillat, junto a un grupo de profesionales de otras áreas.
El 28 de octubre de 1974 fue distinguido por la UAS como profesor meritísimo, una de las más altas distinciones que otorga la Universidad Primada de América. En honor a su trayectoria, la Academia creó la Cátedra Permanente Antonio Zaglul, propuesta por su biógrafo, el doctor Fernando Sánchez Martínez. El 19 de marzo de 1979, el presidente de la República, don Antonio Guzmán Fernández, nombró al doctor Antonio Zaglul como embajador, inspector de embajadas, legaciones y consulados en un acto celebrado en el Palacio Nacional. 3 años después, el 26 de octubre de 1982, en la administración del presidente Salvador Jorge Blanco, el psiquiatra Zaglul fue nombrado embajador de la República Dominicana en España, mientras que en 1985 fue enviado como embajador ante la Santa Sede en el Vaticano. Y presentó sus credenciales al Juan Pablo II, que era el Papa en ese momento. Y la ceremonia de presentación de credenciales fue invitada a la familia, es decir, mis hijos y yo. El reputado médico no solo asumió con ahínco y empeño la medicina, sino también que dedicó su vida a la literatura. Le gustaba leer mucho, investigar, comunicar. Él, además de los libros que publicó, él tuvo por muchos años una columna en todos los periódicos del país. También iba a programas de televisión porque él le gustaba educar. Este agudo analista psicosocial redactó ensayos, biografías y temas de psiquiatría, cuyas tesis guardan en la actualidad una notable validez. Uno de sus libros más conocidos es Mis 500 locos, en el que hizo un contundente retrato sobre la realidad de los pacientes con trastornos mentales en la República Dominicana, los maltratos que sufrían, sus alegatos a favor del trato humanitario y su experiencia como director de un manicomio. Cuando Zaglul asumió la dirección del manicomio, en el mismo había 500 enfermos mentales, cifra que aumentó de manera significativa posteriormente. Mis 500 locos adquirió entonces categoría de número simbólico y es una obra de consulta en las facultades de psiquiatría y psicología de universidades nacionales y extranjeras. El libro ha sido traducido a al menos 8 idiomas y recientemente se anunció el estreno de una película dominicana basada en este libro. Asimismo, publicó En las tinieblas de la locura, en el que analiza las enfermedades mentales de una serie de personajes nacionales e internacionales. Despreciada en la vida y olvidada en la muerte. Biografía de la primera médica dominicana, Evangelina Rodríguez, escrito en 1980. Doctor Peter le dijo, una biografía de Evangelina Rodríguez. Y esta biografía es bellísima porque él se compenetra como biógrafo con el personaje, con la humanidad. Ella fue una mujer extraordinaria. Además escribió el apasionante tema de la locura, ensayos y biografías y apuntes, en el que recoge diversos escritos sobre la psicología del dominicano. Él dejó escrito un libro donde habla sobre la personalidad del dominicano, sobre la psicología del pueblo dominicano, y logró que esto constituyera un motivo de discusión, de estudio y de investigación que desde entonces permanece de manera continua en la intelectualidad dominicana. Dedicó también muchos escritos a su querido pueblo San Pedro de Macorís. En la arena dorada de tus playas canta el mar Caribe, tu historia de siempre, Macorís del mar. Y en tu puerto, que es cuna de veleros dormidos, murmura el iguamo una canción de amor. Toñito, como le llamaban sus amigos y familiares cercanos, tardó mucho para casarse,
porque en sus propias palabras le tenía miedo al matrimonio. A los 44 años se casó con Josefina Saiter. De esta unión nacieron Melanie Clara, Antonio y Miguel Zaglul Saiter. Su amado pueblo, San Pedro de Macorís, lo reconoció como ciudadano distinguido. En 1978 fue homenajeado por la Sociedad Procultura en un acto celebrado en la Biblioteca Nacional en reconocimiento a su destacado trabajo en el campo de la psiquiatría y en su papel como escritor. Por su destacado rol en la sociedad dominicana, fue investido de profesor honoris causa por la Universidad Central del Este. El gran maestro de la psiquiatría dominicana murió el 3 de junio de 1996 a los 76 años de edad, a causa de un cáncer en el estómago, contra el cual luchó por más de 20 años. Su deceso enlutó la medicina dominicana. Fue una pérdida irreparable. Yo estuve en su cabecera, en el Centro Médico Dominicano, porque finalmente él tuvo una afección pulmonar, era un fumador impenitente y murió en paz, junto a su esposa e hijos. Antes de morir, me pidió que escribiera su biografía y así lo hice, de manera que cumplí con el maestro, con esa petición que me hizo antes de fallecer. El libro se llama Antonio Zaglul, Vida y Obra. En 2011, varias obras de Zaglul fueron recopiladas en una antología de 2 tomos titulada Obras Selectas, una iniciativa del Archivo General de la Nación y el Banco de Reservas. El psiquiatra Antonio Zaglul sentó las bases del nuevo modelo de atención de salud mental en la República Dominicana, y gracias a su labor, hoy los enfermos mentales reciben un trato digno. Sus aportes a la psiquiatría quedan grabados en los rostros de los miles de pacientes que trató, en sus familiares y en las páginas de nuestra historia.